Hola, hola, mi gente linda. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchísima energía positiva para el vídeo de hoy. Les doy la bienvenida a mi canal, su espacio favorito para hablar de esas cosas que nos apasionan, y si eres nuevo por aquí, pues bienvenido seas. Me llamo y estoy feliz de tenerte a bordo. Hoy vamos a hablar de algo que sé que a muchos de ustedes les toca el corazón, algo que nos ha hecho suspirar, reír y quizás hasta derramar alguna lagrimita. Sí, adivinaron. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, esa pareja que nos robó el aliento en Senkalkapm, y que para muchos de nosotros, sigue viviendo en nuestros corazones para siempre. Antes de que nos sumerjamos en este mar de emociones, quiero pedirte un favorcito. Si aún no te has suscrito a mi canal, ¿qué esperas? Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Y si ya eres parte de esta familia, pues muchísimas gracias por tu apoyo incondicional. Significa el mundo para mí. Ahora sí, prepárense un cafecito, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje nostálgico y lleno de amor por Kerem y Hande. ¿Por qué, seamos sinceros, quién no se enamoró de ellos? Senkalkapm, o Love is in the Air como la conocemos en muchos lugares, fue mucho más que una simple telenovela turca. Fue un fenómeno cultural que traspasó fronteras y conquistó corazones en todo el mundo. Y gran parte de ese éxito, sin duda, se debió a la química innegable entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Desde el primer momento en que sus personajes, Eda y Serkan, se cruzaron en pantalla, supimos que estábamos ante algo especial. Esa tensión, esa chispa, esa conexión, era palpable, real. Y eso, amigos míos, es algo que no se puede fingir. La manera en que se miraban, la forma en que interactuaban, incluso en los momentos más tensos, destilaba una química que era imposible de ignorar. No se trataba solo de buenos actores interpretando un guión, había algo más profundo, una sinergia que los elevaba por encima de lo ordinario. Pero, ¿qué fue lo que hizo que Kerem y Hande fueran tan especiales? Creo que la respuesta es compleja y multifacética. Por un lado, ambos son actores increíblemente talentosos. Hande con su belleza natural y su capacidad para transmitir emociones complejas con una sola mirada. Esa mirada que podía pasar de la alegría desbordante a la tristeza más profunda en cuestión de segundos, una mirada que hablaba por sí sola, que conectaba directamente con el corazón del espectador. Kerem con su carisma arrollador y su habilidad para darle profundidad a sus personajes, incluso a aquellos que parecen fríos y distantes como Serkan Bolat. Kerem con esa sonrisa que derretía hasta el hielo y con una presencia que llenaba la pantalla, lograba que incluso un personaje tan reservado como Serkan Bolat se volviera entrañable y complejo. Pero más allá del talento individual, creo que la clave de su éxito radicó en la forma en que se complementaban en pantalla. Hande aportaba la dulzura, la espontaneidad y la pasión. Esa energía arrolladora que contagiaba a todos a su alrededor, esa capacidad de improvisar y de darle un toque único a cada escena. Kerem, la seriedad, la inteligencia y un toque de misterio. Esa calma aparente que escondía una gran profundidad, esa forma de analizar cada situación y de reaccionar con precisión y control. Juntos creaban un equilibrio perfecto que nos mantenía pegados a la pantalla, semana tras semana. Era como si fueran dos piezas de un rompecabezas que encajaban a la perfección, dos fuerzas opuestas que se atraían y se complementaban, creando una dinámica fascinante y adictiva. Y no solo eso, sino que también pudimos ver su evolución como actores a lo largo de la serie. Vimos a Hande crecer y madurar, demostrando su versatilidad en escenas dramáticas y cómicas. Recuerden esas escenas en las que Eda se enfrentaba a sus miedos, en las que defendía sus ideales, en las que demostraba su fuerza interior. Vimos a Kerem romper con su imagen de galán y adentrarse en personajes más complejos y emotivos. ¿Quién podría olvidar las escenas en las que Serkan Bolat se mostraba vulnerable, en las que luchaba contra sus demonios internos, en las que finalmente se permitía amar y ser amado? Ambos actores nos regalaron momentos inolvidables y nos demostraron su capacidad para transformarse y para conectar con el público a un nivel emocional profundo. Pero seamos honestos, lo que realmente nos cautivó fue su romance fuera de la pantalla. Porque sí, Kerem y Hande fueron pareja en la vida real. Y aunque su relación fue relativamente corta, fue intensa y llena de momentos hermosos que compartieron con sus fans a través de las redes sociales. Fueron valientes al mostrarse tal como eran, al compartir sus alegrías y sus sueños con el mundo, al permitirnos ser testigos de su amor.
Recuerdo las fotos de sus viajes juntos, las miradas cómplices en las entrevistas, las risas compartidas en el set de grabación. Eran una pareja adorable, genuina y llena de amor. Y eso inevitablemente se reflejaba en su trabajo. Sus fans alrededor del mundo escudriñaban cada foto, cada entrevista, cada comentario, buscando pistas que confirmaran lo que todos sospechaban, que su amor traspasaba la pantalla y se convertía en una realidad tangible. Y cuando finalmente confirmaron su relación, fue como si un sueño se hiciera realidad para muchos de nosotros. Es cierto que su relación terminó hace ya algún tiempo, y cada uno ha seguido su propio camino. Pero eso no significa que debamos olvidar el impacto que tuvieron en nuestras vidas. Porque para muchos de nosotros, Kerem y Ande seguirán siendo sinónimo de amor, pasión y esperanza. Su historia, aunque breve, nos enseñó que el amor verdadero existe, que vale la pena luchar por lo que uno quiere y que a veces, los cuentos de hadas se hacen realidad. Y aunque no hayan tenido un final feliz, su legado perdura en nuestros corazones. Y hablando de legado, ¿qué piensan ustedes que fue lo más significativo de su relación? ¿Fue la química en pantalla, el romance fuera de ella, o el impacto que tuvieron en la cultura popular? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Creen que su relación influyó en su actuación? ¿Creen que su romance fue genuino o una estrategia de marketing? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? Todas estas preguntas son válidas y me encantaría conocer sus perspectivas. Además, quiero saber cuáles son sus momentos favoritos de Kerem y Ande en Senkalkam. ¿Recuerdan la primera vez que Eda y Serkan se besaron? Esa escena icónica que marcó un antes y un después en la serie, ese beso que incendió las pantallas y que nos hizo suspirar a todos. ¿O cuando Serkan le declaró su amor a Eda bajo la lluvia? Una escena llena de romanticismo, de pasión, de entrega, que nos demostró que el amor puede superar cualquier obstáculo. Hay tantos momentos icónicos para recordar. Desde las peleas más intensas hasta las reconciliaciones más apasionadas, cada escena entre Eda y Serkan estaba cargada de emoción y de significado. Pero más allá de los momentos románticos, también quiero destacar su trabajo en la promoción de Turquía y su cultura. Gracias a Senkalkam, millones de personas en todo el mundo conocieron la belleza de Estambul, la riqueza de la gastronomía turca y la calidez de su gente. Y eso, sin duda, es algo que debemos agradecerles. La serie no solo nos entretenía, sino que también nos educaba y nos acercaba a una cultura fascinante y diversa. Muchos fans de la serie incluso han viajado a Turquía para conocer los lugares que aparecían en la serie, para probar la comida turca y para experimentar la hospitalidad de su gente. Ahora, hablando un poco de sus carreras individuales, tanto Kerem como Ande han seguido trabajando arduamente y cosechando éxitos. Kerem ha participado en varias producciones internacionales y ha demostrado su talento en diferentes géneros. Kerem ha demostrado su versatilidad como actor, interpretando roles muy diferentes a Serkan Bolat y consolidándose como una estrella internacional. Ande, por su parte, se ha consolidado como una de las actrices más importantes de Turquía y ha incursionado en el mundo de la moda y la belleza. Ande ha seguido creciendo como actriz, participando en proyectos ambiciosos y demostrando su talento en diferentes ámbitos, desde la actuación hasta el modelaje. Ambos son jóvenes, talentosos y ambiciosos, y estoy segura de que les esperan muchos éxitos en el futuro. Y aunque no estén juntos como pareja, siempre los recordaremos con cariño y admiración. Admiración por su talento, por su dedicación y por su capacidad para inspirarnos y emocionarnos. Así que, para concluir, quiero decir que Kerem Bürsin y Hande Erçel en mi corazón, para siempre. No los olvidaré. Gracias por habernos regalado momentos mágicos y por habernos hecho creer en el amor verdadero. Su historia, aunque con altibajos, siempre tendrá un lugar especial en nuestros corazones. Y bueno, mi gente, eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este pequeño homenaje a Kerem y Hande. Recuerden que lo más importante es quedarnos con los buenos recuerdos y celebrar el talento y la pasión de estos dos grandes actores. Hemos recordado la magia de Senkalkam, la química innegable entre Kerem y Hande, su romance fuera de pantalla, y el impacto que tuvieron en nuestras vidas. Hemos hablado de su talento individual y de cómo se complementaban en pantalla. Y hemos recordado algunos de los momentos más icónicos de su relación. Espero que hayan disfrutado tanto como yo recordando estos momentos. Gracias por acompañarme en este viaje nostálgico y lleno de amor. Los quiero muchísimo y les agradezco su apoyo incondicional.
Ahora, antes de despedirme, quiero pedirles que me dejen en los comentarios sus opiniones sobre Kerem y Hande. ¿Qué es lo que más les gusta de ellos? ¿Cuáles son sus momentos favoritos de Senkalkam? Quiero saberlo todo. ¿Qué opinan de sus proyectos futuros? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? No duden en compartir sus ideas y opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que más personas puedan disfrutar de este contenido, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Prometo seguir trayéndoles contenido interesante y entretenido sobre sus temas favoritos. Nos vemos en el próximo vídeo, mi gente linda. Les mando un abrazo gigante y muchísimas buenas vibras. Hasta la próxima.